Renuncio a mi libre albedrío. Hoy es una excelente oportunidad para reconocer ese poder maravilloso que nos dieron a través del libre albedrío y elegir diferente, hacer un cambio en esa manera como cotidianamente resolvemos nuestras situaciones difíciles o esas situaciones que nos sacan como de nuestro centro. Soy Patricia Botero y hoy vamos a conversar sobre lo que significa el libre albedrío. Hemos venido conversando en nuestros programas anteriores acerca de la importancia de reconocer que la vida tiene leyes. Sin embargo, para llegar a ese punto en el que reconocemos que la vida tiene leyes, nosotros hemos tenido que pasar por un proceso. Ese proceso por el que nosotros hemos venido pasando tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es nuestro sagrado, y escúchalo bien, sagrado derecho a cometer errores. La vida nos dice, tú estás en un campo de aprendizaje. Tú naces dentro de un proceso espiritual y dentro de un proceso físico que te invita permanentemente a hacer aprendizajes, a generar reflexiones, a generar como puntos de evolución y de avance. Sin embargo, mientras nosotros aprendemos a administrar nuestra vida y a hacer como los ajustes que resultan pertinentes, pues se nos entregó una herramienta y se nos dijo, mira, tienes libre albedrío. Y ese libre albedrío lo que hace es que cada uno de nosotros, tú, yo, mi pareja, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigos, todos los seres humanos del planeta, tenemos el mismo derecho. Y ese derecho es a cometer errores y a aprender de esos errores y asumir las consecuencias que el error trae. Entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? Imagínense ustedes una persona ciega o una persona que tiene una venda en sus ojos. Si yo tengo una venda en mis ojos, yo no estoy pudiendo ver cómo me voy a mover en el mundo, sino que simplemente yo estoy, digamos, al azar o estoy como en manos de la suerte de no chocarme con ciertos objetos o no perder mi estabilidad o no generar, digamos, un accidente. Entonces, imagínense esa persona que tiene sus ojos vendados y está queriendo lograr alcanzar algo. Entonces vamos a imaginar que estamos en una habitación, que en esa habitación hay unas galletas espectaculares y la persona tiene sus ojos vendados. Y le decimos que por libre albedrío, él vaya y recorra esa alcoba y busque digamos, esas galletas. Esta persona simplemente se va a mover y probablemente se va a caer, probablemente va a tropezar, probablemente llegará a tener instantes de la vida en los que va a decir estoy cansado, me aburrí, no encuentro nada, por favor alguien que me ayude, alguien que me ilumine, yo no estoy sabiendo el camino, esto está muy difícil y tendrá como momentos de desesperanza, como de angustia, y va a requerir o va a pedir ayuda de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, si esa persona continúa con esos ojos vendados, probablemente encuentre las galletas, porque no podemos descartar la posibilidad de que lo logre, solo que lo va a lograr a un precio muy alto, ¿sí? Lo va a lograr después de muchos golpes contra la vida. Existe otra posibilidad y es que imagínate que le pongamos a esa persona que tiene los ojos vendados, le pongamos un lazarillo, le pongamos una persona que sí puede ver y que le puede soplar o contar al oído diferentes posibilidades de movimiento. Entonces imagínense que tenemos a esa persona que le está ayudando y le dice adelante, atrás, arriba, abajo, cuidado, hay un peligro, ¿sí? De golpe, si hay una puerta abierta que le implica salir a un lugar de peligro, esta persona le cierra la puerta y evita que tenga un accidente, etcétera. Claramente, si nosotros en este momento pensamos
cuál de las dos personas o cuál de los dos momentos va a ser mucho más sencillo y mucho más exitoso, pues tendremos que decir que la persona que tiene el lazarillo o la persona que tiene la ayuda de este ser que sí está viendo, pues su experiencia va a ser más rápida, más veloz, va a lograr llegar a las galletas y seguramente tendrá menos accidentes o menos situaciones incómodas. Exactamente igual es la vida. La manera como yo comprendo la vida es una experiencia en la que nosotros tenemos una posibilidad de hacerlo a nuestra manera, el libre albedrío, o una posibilidad de hacerlo escuchando las señales que Dios, que la vida, que el universo, como lo quieras llamar, los ángeles, los maestros espirituales, esos seres que nos acompañan en nuestra experiencia cotidiana, ellos nos van diciendo al oído señales y nos van diciendo vas bien, vas mal, vas regular. Y eso que nos están contando al oído tiene que ver con las leyes. Entonces, yo puedo decir simplemente que es mi libre albedrío y que yo voy a hacer lo que yo quiero y que lo que tengo que hacer es esforzarme mucho. Entonces, ahí es donde encontramos personas muy desgastadas emocionalmente y físicamente porque no encuentran salida en sus vidas, como que la persona dice, Patri, lo he intentado todo, he hecho esto, aquello, lo otro, he hablado con fulanito, he tenido esta reunión, inicié este negocio, inicié esta otra actividad y ninguna me funciona. Yo ya no sé qué más hacer. Y yo siempre les digo a las personas, entonces es hora de empezar a escuchar que existen las leyes. La vida en su infinito amor y en su infinita sabiduría creó una ley que es muy bella, que se llama la ley de saturación. La ley de saturación dice que solo hasta el momento en que te saturas de hacerlo a tu manera, y eliges buscar ayuda divina o eliges buscar ayuda para resolver tu situación cumpliendo las leyes, solo hasta ese momento tú tienes la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, esa ley de saturación dice, no hay afán, llegará un momento en que te satures de darte contra el mundo, en que te satures de golpearte contra la vida. Y llegará ese momento en que vas a decir, Dios, ilumíname, vidita, ayúdame, cuáles son las leyes que yo estoy rompiendo y que no me están permitiendo lograr mi objetivo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir acá, para que nos vayan quedando cosas como muy claras, el libre albedrío es mi derecho a cometer errores, es mi derecho a cometer el error y asumir las consecuencias de tal manera que llegue un momento en que yo me sature de esos errores y tome la decisión de escuchar a la vida, de escuchar a Dios, de escuchar las señales que el universo tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, el libre albedrío es algo que vamos dejando en la medida en que vamos trabajando nuestra sabiduría interior. El libre albedrío lo vamos dejando en la medida en que vamos reconociendo la existencia de las leyes. El libre albedrío me mantiene más cerca del sufrimiento, porque claramente imagínense esta persona que no puede ver, que se está dando golpes contra las cosas que hay en el ambiente, pues claramente es una persona que está pasándola mal. Entonces, el libre albedrío nos lleva por caminos de sufrimiento. Las leyes nos llevan por caminos de felicidad. ¿Listo? La ley me permite tener experiencias de vida más suaves. Por eso muchas veces nosotros decimos, ¿por qué esa persona lo logra tan fácil y por qué esta persona lo logra tan difícil? Entonces nosotros hemos llegado a creer que eso se llama suerte. Entonces las personas dicen, no, es que hay personas con suerte y hay personas con poca suerte. Yo hoy quiero decirte que la suerte no existe, que el universo está diseñado matemáticamente, ¿sí? Que cada cosa que suceda tiene una explicación para que suceda y esa explicación está basada en las leyes de la vida. Entonces, no existe la buena o la mala suerte, existe el cumplimiento de las leyes y el no cumplimiento de ellas. Ahora, ¿qué pasa acá?
Porque tú me podrás decir, Patricia, pero esa persona le va bien y si tú hablas con esa persona no te va a decir que conoce el tema de las leyes. Entonces no me vengas a mí a decir que es un tema de leyes, de cumplir leyes, porque esa persona ni siquiera conoce el tema de leyes, ni siquiera es espiritual y le va mucho mejor que a mí, que yo soy más espiritual que ella. Sí, porque a veces cumplimos las leyes de una manera involuntaria, o sea, como que nos encontramos con las leyes no necesariamente por conciencia, sino que nos encontramos con las leyes de una manera, digamos, como, ¿cómo lo podríamos llamar? Como al azar, ¿sí? Como que la persona dice, Patri, me funcionó este negocio. Entonces, cuando vamos y miramos la situación, podemos verificar que la persona cumplió leyes. Lo que pasa es que no se dio cuenta que las cumplió, ¿vale? Entonces, las leyes siempre están presentes, así yo esté consciente o no esté consciente de ellas. ¿Qué pasa? Que si yo aprendo el concepto de las leyes, si yo aprendo a estudiar las leyes, me pasa una cosa muy interesante y es que las puedo usar para generar resultados de forma voluntaria. Entonces, ya ahí no es como decíamos ahorita, el personaje que le va bien y no sabe por qué le fue bien, sino que yo ya sé lograr el resultado. Yo ya sé buscar eso que es más adecuado para mí dentro de las leyes de la vida. ¿Listo? Bueno, espero que hasta aquí este punto nos esté quedando súper claro. Les recomendamos de manera muy especial escribirnos en el chat, escribirnos a mi correo boteropatricia@gmail.com. Sabes que puedes contar con nosotros, vamos a estar muy pendientes de tus inquietudes, de tus curiosidades y vamos a pedirte que nos nutras de tus preguntas, de tus comentarios para hacer este espacio mucho más interactivo con todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con esto. Ahora, ¿qué pasa con el libre albedrío? Lo vamos a explicar de una manera también más sencilla. Y es cuando decimos que la siembra es voluntaria, la cosecha no. ¿Sí? La cosecha no es voluntaria, la cosecha es irremediable. Es decir, yo por libre albedrío puedo hacer lo que quiera. El punto es que yo hago lo que quiero, ¿listo? Cualquiera que sea mi decisión, sin embargo, esa decisión tiene consecuencias. Y asumir esas consecuencias es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y esto es muy importante para muchas personas que a veces quieren asumir las consecuencias de otras personas. Entonces, alguien más comete un error y ellos asumen las consecuencias del error que otra persona generó. Y ahí estamos yendo en contra de la ley de saturación, porque no le estamos permitiendo a esa persona que verifique con su propia experiencia que el camino que tomó es un camino inadecuado. Porque si yo genero acciones y tomo un camino específico, ese camino genera resultados negativos, otra persona asume las consecuencias, yo no me entero ni me saturo de haber tomado esa elección. Y es muy importante saturarse para poder elegir diferente. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de la importancia de reconocer que lo que siembro tiene una cosecha que le corresponde. Ahora, ¿cómo es este proceso de las leyes? ¿Cómo es que suelto ese libre albedrío y entro al mundo de las leyes? Entonces, es muy sencillo. Todos nosotros empezamos nuestra vida con el libre albedrío. Cometemos errores, vivimos las consecuencias de esos errores y nos empezamos a saturar, como que empezamos a decir, estoy saturada de tener dificultades en mi pareja, o estoy saturada de tener dificultades económicas, o estoy saturada de tener dificultades en el trabajo. Entonces nos empezamos a saturar. Ese momento de saturación es precioso. Es de una importancia gigantesca, porque ahí es cuando yo me rindo frente a la vida, frente a Dios, frente al universo, y le digo, vidita, no puedo más, ayúdame. Cuando yo le pido ayuda a Dios, cuando yo le pido ayuda a la divinidad, la ayuda llega, ¿de acuerdo? El punto, ¿cuál es? Es que la ayuda llega a través de la información. Es decir, a mí lo que Dios, la divinidad me da
es información, que pueden ser impregnación del pensamiento, que es cuando se te mete una corazonada o se te mete algo en la cabeza o tú dices, brutas, ¿qué puedo hacer con esto? Y se te llega una idea y tú dices, le voy a dar una oportunidad a esta información y le das una oportunidad y resulta que era una cosa genial. Entonces, la vida siempre nos contesta. El punto es que estamos tan ocupados actuando de la manera que queremos actuar, que se nos olvida que podemos recibir esa ayuda, que podemos escucharla. Entonces, una vez que nos hemos saturado, que pedimos ayuda, empezamos tímidamente a cumplir las leyes. Al comienzo cumplimos las leyes muy como poniendo a prueba la vida, como diciendo, ay, yo no creo en esto, pero pues vamos a mirar, ¿sí? Entonces como que empiezas a explorar qué es esto de la ley de saturación, qué es esto de la ley de causa y efecto, qué es esto de la ley de afinidad, qué es esto de los vasos comunicantes, qué es esto de la ley de la comprensión. Y entonces tú empiezas como a poner esta información como en juego y a decir, pues yo voy a ver qué pasa. En la medida en que vas aplicando estas leyes, te vas dando cuenta que te pasan cosas. Porque lo interesante de las leyes es que el lugar donde tú puedes verificar la ley es en la realidad, en los resultados. Entonces, cuando tú emprendes la acción y observas el resultado, es el resultado el que te va a decir que vas correcto o no por la ley. ¿Listo? Entonces, cuando a ti te hablan, por ejemplo, de la ley de afinidad y te dicen que yo soy afín con todo lo que tiene que ver con mi mundo interior y que yo atraigo de lo mismo que tengo adentro, entonces uno dice, venga un momentico, ¿y por qué estoy llamando a estas personas a mi vida si yo en realidad esto no es lo que yo quiero? Entonces empezamos a darnos cuenta que la ley de afinidad, por ejemplo, nos invita a hacer un trabajo interior y nos dice, trabaja dentro de ti eso que quieres atraer en el mundo exterior. Entonces ahí empezamos como a verificar y a jugar con las leyes hasta que finalmente nos damos cuenta, nos volvemos conscientes de la ley y elegimos ese camino. Sin embargo, estoy segura que muchos de los que me escuchan probablemente han escuchado y han hecho un camino alrededor de las leyes. Y resulta que a veces uno dice, Patri, yo me sé las leyes, yo me sé la teoría, sin embargo, a veces no lo logro, a veces se me olvida o a veces tengo como una inercia que me lleva hacia el libre albedrío y no hacia las leyes. ¿Qué me pasa? Y aquí tenemos que reconocer algo, y es que hay como un magnetismo residual, es decir, hay como una atracción hacia lo conocido, atracción hacia lo que hemos hecho en el pasado. Entonces las personas me dicen, Patri, yo en el pasado me comportaba así y tengo como unos arrebatos en los que vuelvo nuevamente a tener esos comportamientos. Entonces tenemos ese magnetismo residual que es como una atracción hacia eso que es conocido y hacia ese pasado que ya identificamos inadecuado. Y tenemos una fuerza de rescate, tenemos una energía que nos saca, que nos dice, no, hazlo diferente, cambia, ya te diste cuenta que por ahí no es, haz el movimiento, haz el cambio y tenemos como esa esperanza en esa fuerza divina o en esa fuerza que la vida nos da para sacar adelante el proyecto de aplicar las leyes. Entre más estudio estos temas, entre más leo, entre más reviso temas, últimamente he estado estudiando mucho los temas de física cuántica, de mecánica cuántica, entre más me meto en esas corrientes, más encuentro la fuerza que tiene la energía vital y más encuentro la importancia de atender nuestra energía vital. Nosotros tenemos o somos, algunos autores, digamos que ya se atreven a decir que somos energía. Entonces, si yo soy energía, me doy cuenta que voy a necesitar recargarme, voy a necesitar subir mi energía vital para tener esa fuerza de rescate, esa energía de rescate que me ayude a sacar adelante el tema de las leyes. ¿Listo? Bueno.
Ahora, veamos una cosa en estos minuticos que nos quedan porque ya se nos está acabando el tiempo. En estos minuticos veamos un concepto que es muy interesante. Entonces, ¿qué es la ley? Porque si lo que hay en un extremo es el libre albedrío y lo que hay en el otro extremo es cumplir las leyes de la vida, pues entonces, ¿qué es una ley? Y tenemos que partir de decir que las leyes son inmutables. ¿Listo? Las leyes son siempre y para todos. No es que, por ejemplo, pensemos en la ley de gravedad. La ley de gravedad yo no puedo decir que a veces se aplica y a veces no. La ley de gravedad siempre se aplica. O sea, si yo siempre pongo un objeto y lo suelto, pues claramente ese objeto se va a caer. O sea, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque existe la ley de la gravedad. Y tú puedes poner a la persona más amorosa y la pones en una postura, digamos, de caerse y la ley de gravedad va a hacer su efecto. Si tú la pones en un balcón, en un tercer piso, pues la persona se va a caer, así sea la persona más amorosa. Y si tienes la persona, digamos, más con más errores, con más ignorancia, que ha hecho daño con su comportamiento, y la pones en el mismo tercer piso, en el balcón, pues también se va a caer, porque las leyes no están pensando, esta persona es así o esta persona es así. No, las leyes dicen, tú rompes una ley y tienes una consecuencia, tú cumples una ley y tienes la misma tienes otra consecuencia. Entonces, es importante reconocer que las leyes son inmutables, son iguales para todas las personas, son iguales siempre, ¿sí? O sea, obtienes siempre el mismo resultado y puedes estar en el lugar del planeta que estés y estas leyes operan también para ti y operan para cualquier persona. Ahora, una vez que aprendo la ley, pasa una cosa muy bella y es que una vez que aprendo la ley, pues la puedo usar intencionalmente. Y eso pues resulta siendo una cosa muy interesante porque es cuando tú dices, ok, si existe la ley de afinidad, pues la voy a usar a mi favor. Si existe la ley de vasos comunicantes, pues la voy a usar a mi favor. Si existe la ley de advertencia, pues voy a usar la ley de advertencia a mi favor. Y es cuando empiezas ya a usar las leyes, a manipularlas en la cotidianidad, poniéndolas a tu favor. Yo quiero que, para cerrar, porque aquí ya me están diciendo que tenemos que cerrar, yo quiero para cerrar dejarte una pregunta y es, ¿por qué razón crees que algunas personas no logran lo que quieren? ¿Por qué razón tú has observado que algunas personas se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no logran alcanzar el resultado que han planeado? ¿Por qué para unas personas la vida resulta tan difícil y por qué para otras personas la vida puede resultar tan fácil? ¿Listo? Entonces los voy a dejar con esa pregunta para nuestra próxima cita. Conversemos ya sobre cuáles son esas leyes de la vida con las que podemos interactuar y generar resultados de más amor. Bueno, para cerrar quiero un saludito muy especial. Dori Elena nos saluda desde Venezuela. Dori Elena, un abrazo, un beso enorme. Gracias por estar siempre presente en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Esto fue Gerenciar mi vida. Hoy hablamos de el libre albedrío y nos vemos en nuestra próxima cita. Soy Patricia Botero. Muchas gracias. Un beso.